Y así con esto ya vamos inmediatamente a nuestro próximo invitado. Ahí nos ponemos en modo notero porque también queremos seguir conociendo la familia de Tayel. Y a ver, Pablo, ahí te pudimos enganchar. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy bien, ¿me podés visualizar bien? ¿Me escuchás bien? Perfecto. ¿Bien? Te veo bien, te escucho bien, pero no me acuerdo cómo te llamás, vos sos Contreras. No se preocupe, me suele pasar. Julián Contreras. Porque son muchos ustedes. Cuando No, y además hay dos Julianes y la gente obviamente se confunde porque está Julián Cron y Julián Julián Contreras. Perfecto. Así que, Pablo, quisiera que te presentes, que hables un poquito de lo que ya publicaste en Tayel y de lo que vas a publicar, que es una gran novedad la que has traído para este año. Sí, es una gran novedad. Bueno, este libro que está en proceso de embrión, viste que los libros primero son embriones, ¿no? Son huevos o cigota, como aprendíamos en biología. Vos sos mucho más chiquito que yo. Creo que tenés edad para ser mi hijo o mi nieto también, ¿por qué no? Probablemente. Probablemente. Este es mi tercer libro, ¿sí? Es el segundo que edito con ustedes, a quienes conocí en el año 2015, porque yo soy una persona muy ocupada durante el día, porque tengo un trabajo administrativo hace muchos años. Fui 20 y pico de años empleado bancario y hace casi 20 que estoy en comercio. Y no encontraba muchas editoriales que atiendan un día sábado, ¿no? Mire. Entonces fui un sábado a la noche, yo vivo acá en Flores, y me quedaba cerca, acá en la Galería Le Boulevard, en donde mi papá, que vivió hasta los 91 años, me sugirió que los vaya a ver a ustedes, porque los descubrió, porque ahí había un local, viste, de las camitas calientes para la espalda de los viejitos, ¿no? Mirá vos cómo pueden hacer una historia casual. Y como siempre le comentaba también a Janina, también me sugirió una gran compositora de tango y una gran poetisa que ha publicado también con ustedes. Y bueno, los conocí no en forma casual, los fui a buscar especialmente cuando estaba tratando de compaginar mi segundo libro, que mi segundo libro fue algo muy difícil porque una cosa es cuando vos te pones en un ordenador, viste, con el formato Word, como podés hacer vos o hago yo, o como hice ahora, y otra cosa muy distinta es pasar de transcribir de cuadernos o de hojas de papel o de escrituras con las viejas Olivetti, y qué sé yo, poesías, cuentos, canciones. Y el segundo libro, Letras Imperfectas, que edité en 2018 con ustedes, yo lo empecé a escribir cuando tenía 11 años, ese libro. 11, 12 años, que fueron las primeras poesías que yo escribía en la escuela, y como cuenta en la solapa de este libro que va a salir editado por Tayel dentro de muy poquito, yo escribía poesías en la escuela y se las escondía en el guardapolvo a mis compañeritas. Era como un juego. ¿Sí? Ahí está. Pero en definitiva lo más fuerte no fue la poesía, sino el relato. Y con los años, ya de adolescente, escribí algunos cuentos fantásticos y algunos relatos autorreferenciales sobre mi familia, sobre mi abuelo, por ejemplo. Hay un relato muy lindo, un cuento muy lindo que está en Letras Imperfectas, que se llama En sus zapatos, en la cual yo, 20 años después que falleció mi abuelo, cuando yo tenía 20 años, transité los mismos caminos que mi abuelo, las mismas calles, los mismos lugares comunes, sin saber que mi abuelo había andado por ahí, como si fuese un designio del destino, ¿viste? Y yo estaba escuchando con atención recién al autor que estaba recién con ustedes, que transita por la ciencia ficción o la literatura fantástica, que es algo para mí, independientemente de que hay uno o dos o tres relatos que escribí cuando era adolescente que eran cuentos fantásticos, no es el terreno por el cual yo transito, ¿no?
Y eso también es algo bueno, es una pegada, es algo muy bueno para la editorial, viste, que los autores no sean iguales y que los relatos no sean parecidos y que cada uno de nosotros seamos distintos y ustedes puedan ofrecer una variedad diferente con cada uno de los autores. La compositora que te decía es Norma Ester Montenegro, una mujer que es una de mis madrinas literarias. La otra es una compositora de tango, también escritora, que se llama Vivi Albert, que escribió el prólogo del segundo libro, que es Letras Imperfectas, que es el primero que editaron ustedes, ¿no? Y viste que cada uno de los libros, para mí, yo tengo 2 hijos, viste, un hijo que casi va a tener 40, una hija que casi va a tener 38, una nieta que está por cumplir 9. Yo me casé muy jovencito, a los 21, 22 años andaba ya, y a los 23, a los 24 ya cargaba UPA a mis 2 hijos. Y los libros son como hijos, no se equivocó Sarmiento cuando hablaba de un hijo, de un libro o de un árbol, no se equivocó. Hablaba de una continuidad nuestra, hablaba de un mensaje que nosotros le dejamos al otro. Y lo más lindo es que mi tercer libro va a ser muy distinto al primero y muy distinto al segundo, y es lo más lindo que uno puede lograr, que ninguno se parezca al anterior, que todos tengan su propia personalidad. Y de los elogios más lindos que me han dado, quien leyó el primer libro mío, que lo edité en otra editorial en el año 2014, que es Editorial Duncan, que es una novela que se llama Aquellos duendes del alma, autorreferencial, y que es el nombre que tuvo Aquellos duendes del alma, es el primer nombre que tuvo el programa de radio que yo hace ya 25 años, ¿sí? Que es la historia de un hombre que se radica en el interior por cuestiones laborales, después personales, y hay una tribulación, hay un padecimiento, hay un montón de cosas. Y yo, a pesar de los padecimientos, yo disfruto cuando escribo, ¿sí? No hace mucho escuché en una nota al gran autor Jorge Fernández Díaz, el gran escritor, que cuenta que en la madrugada cuando escribe, a veces le toca padecer lo que escribe y se va al baño a llorar. A mí nunca me pasó. A mí me pasó una catarsis distinta, y lo hablé una vez con Gabriel Rolón en una presentación que él hizo, en el cual lo fui a saludar. Y lo más lindo es cómo uno canaliza lo que escribe y que lo que escribe sea parte de uno, así no se parezca. Totalmente, muy wow. La verdad que muy fascinante su historia, tanto como autor como persona. ¿Me escucha bien, verdad? Porque hace un... Perfecto. Perfecto. No, muy interesante toda esa trayectoria de vida que lo ha conducido hasta Taller Ediciones, y me llama mucho la atención eso, la cuestión de lo doloroso que puede llegar a ser la escritura en proceso de catarsis, porque algo que sí puedo decir es, estuvimos con el equipo leyendo su obra, la que está editándose ahora, y realmente me parece muy, muy importante subrayar eso, el valor no solamente literario, sino también el valor histórico y humano de las obras, ¿verdad? Sí. En este caso en particular, de su misma piel, que me costó también elegir el título, porque yo iba a elegir primero En otra piel. A mí nunca me pasó como le pasa a algunos lectores, viste, que cuentan que están leyendo uno y llegan a la mitad y lo siguen leyendo y leen otro y otro y otro y otro. Y esa superposición en una mente de un hombre de casi 62 años es como cuando vos en el iPhone, viste, abrís varios programas al mismo tiempo, claro, o en un ordenador, en una notebook, y en definitiva te terminás mareando y no terminás definiendo algo en particular. Y así como no me ocurrió leyendo ese comportamiento, sí me ocurrió escribiendo. En 1996, mientras vivía yo, en particular, la historia de Pablo Amado, que Pablo Amado, yo en realidad me llamo Natán Pablo Tochilowski, que es mi verdadera afiliación. Pablo es por Neruda, que fue un juego, y Amado es por Amado Nervo. Y surgió en la radio porque yo tenía miedo de que la gente que escuchaba la radio sepa quién era yo en realidad. Yo me escondía detrás de un duende, ponele,
porque sucedió en un pueblo muy chiquito donde la gente no es anónima, como acá en Buenos Aires o Gran Buenos Aires, que somos 22 millones de personas. Te hablo de un lugar de 4.000 personas donde yo a la mañana tenía los anteojos así como vos puestos, saco y corbata, estaba en el banco y parecía Clark Kent. Y a la noche me sacaba los anteojos, me vestía distinto, iba a la radio y no era Clark Kent, por ahí era Superman. Ponele, para hacerte una metamorfosis muy impresionante. Y bueno, y mientras sucedía la historia y yo tomaba apuntes que después pasaron a ser aquellos donde de darme el primer libro, también hay relatos en Letras Imperfectas que tienen que ver con esa época. O sea que yo ya venía en un cuaderno escribiendo ideas. Y mientras en 2018 estábamos por editar esto, que fue muy difícil compaginarlo y trasladar a un archivo Word 3 cuadernos y un montón de hojas escritas con Olivetti de canciones, de relatos, de algunos relatos yo los había puesto en algunos lugares de Facebook y tuve que recuperar los textos como nota y trasladar todo al formato Word fue muy distinto y fue un desafío el segundo libro. Y mientras estaba terminando de compaginar el segundo, en el año 2016, hablando, yo lo escribo en la nota de autor que forma parte del prólogo, hablando con una chica amiga que es adoptada y no sabía que era adoptada hasta recién los 14, 15 años y lo descubrió. Cuando me contó esa historia, yo que más o menos viste en la mente y en el corazón de un escritor, vos ya vas armando un borrador. Vos también sos escritor. Sí. ¿Sí? A mí me ha tocado veces que estoy en el colectivo yendo al trabajo, tomar lápiz y papel y escribir una idea de algo que puede ser para hacer un comentario en la radio cuando hago programa, o puede ser para hacer algo que puede ser un prólogo. Me ha tocado escribir prólogos de presentaciones musicales de intérpretes de Argentina y de Latinoamérica y de Estados Unidos. Me han dado el honor de hacer el prólogo de un CD, por ejemplo, de orquestas de salsa u orquestas típicas de Centroamérica. Y mientras yo iba pergeñando la historia, cuando tuve esa entrevista con esa chica, ahí me decidí que tenía que encarar la historia de un nieto recuperado desde el punto de vista del amor o desde el punto de vista de la vida, sacando una especulación política. Pues si vos leíste la obra, o si a vos te tocó hacer la pregalera que me está tocando a mí ahora, hacer que lo peor que hay es una galera, porque antiguamente, viste, los carros tirados por caballos eran galeras, pero los que no son escritores no saben lo que es una galera y no saben lo que cuesta una galera, que vos te tentás a volver a escribirlo y a tachar lo que estaba bien y otra y no terminás nunca de escribir un texto cuando te toca corregirlo. Entonces yo tuve la idea desde el punto de vista humano de buscar a un tal Lucas Melman, que en realidad era Julián Mancinelli, que vivía en Bransen, que es una ciudad real. En este caso hay muchas cosas reales y en este caso hay muchas cosas que son fantasías, pero estamos hablando de una trama real, de una historia real que puede haber sido la historia de cualquier otro, de cada uno de nosotros. Y en el medio de escribirlo me tocó, ya el año pasado, cuando a finales de año nos reunimos en la Sociedad Argentina de Escritores con todos los otros autores para brindar, para despedir el año, creyendo que este año va a ser distinto, y creo que no nos equivocamos, que es un año distinto en ese aspecto. En el momento que me tocó, cuarentena, que fueron 40 días, porque desde principios de marzo hasta finales de abril, más o menos, no trabajé, y ahora por suerte estoy trabajando desde finales de abril. Y por suerte tengo un trabajo, y ese trabajo me ayuda a poder costearme un libro o a poder tener muchas otras actividades. Y en esa cuarentena, en ese momento de soledad, porque en este momento hace muchos años que estoy en soledad, me ha tocado lo mismo. Un padecimiento yo lo transformo en una cuestión artística, si se me puede permitir el término. ¿Sí? Nunca me vas a ver a mí en lo personal
tirado sin hacer nada. Nunca me vas a ver llorando o sin afeitarme o sin desgano, por ejemplo, ¿sí? O con mucho desgano en algo, siempre me vas a ver con mucha pujanza. Puede ser bien o mal el camino, pero el camino es lo más importante. Y lo más importante es que las piedras que tenemos en la vida sepamos usarlas para hacer escalones o para hacer camino. Eso es lo más importante. Y por ahí no tiene muchos secretos cuando yo escribo. Por ahí a alguien le puede parecer un final predecible, pero los elogios más lindos que me han dado es de acuerdo al estilo que tengo, el estilo del relato, el estilo que emociona, el estilo que transita algunos giros de metáfora muy sencillitos y en el cual creo que hay valores y que tienen que ver con la persona que está escribiendo. Me ha tocado en muchas oportunidades en mi vida, en la Feria del Libro, en 2014, me crucé con Claudia Piñeiro, que pasó por el stand donde estaba yo, de Editorial Duncan, y me preguntó por la novela, no recuerdo al final si la compró o no la compró, y yo le decía algo muy simple, le decía, en cada historia que escribí, sea La Viuda de la Jueves o Betty Boo, o cualquier historia, te veo que estás en forma omnipresente en la historia, algo tuyo tiene que ver con la historia. Y ella me dijo que sí, es real. Siempre el escritor tiene una relación directa, tiene mucho que ver con la historia. Se puede esconder en un personaje, se puede esconder en un estilo, pero siempre está presente en el relato, siempre está presente. Y para mí es un gusto, y es un gustazo muy grande, y sería mi quinto hijo, si cuento el primero, que es Emanuel, si cuento la segunda, que es Cecilia, Aquellos Duendes del Alma, que es el primero, que es de Editorial Duncan, pero no importa, lo muestro, que es azul y es muy distinto a Letras Imperfectas, que tuve el gran gusto de editarlo por intermedio de ustedes. No, y además, cada hijo es distinto y con cada hijo, uno como padre, yo no soy padre, pero uno es un gran escritor. Como padre, con cada hijo Julián Contreras. Aprende algo distinto o entresaca realmente cosas distintas de lo que va haciendo. Y realmente, por más que parezca sencillo, mundano, el oficio de escribir no deja de ser algo humano. Y creo que hay una gran carga humanitaria en esta obra que es de su misma piel. Y también hay valores y personajes atravesados por esos valores muy lindos. No hay una demonización de los personajes gratuita, sino que son un elenco vasto de personas atravesadas por el mismo drama, que valoran mucho el amor familiar, sea o no la misma sangre de la que procedemos. Eso es muy, muy lindo. Y además destaco también, para anticipar a la gente un poquito, el grado de verosimilitud. Yo leía esos capítulos y decía, este tipo, Pablo sí o sí tuvo que investigar, no solamente digamos, más allá de que esté ficcionalizado cómo funcionan las instituciones, sino también el sentimiento de los personajes cuando transitan esos pasillos, cuando hacen esos trámites. ¿Cómo fue el proceso de escritura? Hicimos mucha investigación detrás de este libro, que realmente es un gusto leer. Uy, qué bárbaro, qué linda pregunta que me haces. Cuando yo escribo una historia me pasa algo similar a cuando leo una historia, de imaginarlo, dibujarlo en la mente, en colores. No es fácil dibujar en colores cuando uno está escribiendo o cuando uno está leyendo, y pensar en Berta y Gregorio, que son los abuelos de sangre de Lucas, en Berta que sale del subte A con el pañuelo blanco y va cruzando Rivadavia y Medrano yendo a su casa la primera vez, en el 86, en esas primeras vueltas, en los primeros 10 años dando vuelta en la Plaza de Mayo, cuando la policía les dijo circulen a las viejas locas, ¿sí? Y circularon en forma virtual. Y yo pensaba, ¿qué puede haber tenido de fantasía o no cuando en más de una oportunidad yo tomé esa línea de subte y me encontraba con alguna madre de Plaza de Mayo o alguna abuela de Plaza de Mayo
que tenía el pañuelo blanco en su regazo doblado, y algunas no se animaban a tener el pañuelo blanco puesto dentro del subte o en la calle, fuera de lo que era el ámbito de Plaza de Mayo. Y en este caso, imaginé que la señora no se saca el pañuelo blanco y va a su casa y hay un gato que se llama Sócrates y Gregorio pone un tango de Aníbal Troilo en la radio y puede haber mucho de conocer el lugar, de haber caminado por ese lugar de Almagro, de haber caminado por esos lugares, de no conocer Bolívar, por ejemplo. Yo no conozco no Bolívar, digo, me refería a la ciudad que utilicé, que bueno, no era Bolívar. Pero Bueno, hablar sí. de que el tren ya no pasa, y es cierto que el tren ya no pasa, y haber jugado con dos archivos, con el cual creo que confundí a la gente, los confundí a ustedes, porque al principio yo estaba hablando de Estela de Capdevila y Carlos Méndez, porque no me animaba a poner los nombres verdaderos, y al final después lo corregí, y lo estoy corrigiendo, que hablamos de Estela de Carlotto, de Carlos Menem, o de Raúl Alfonsín, o de Néstor Carlos Kirchner, o Cristina Kirchner, que son personajes reales de nuestra historia. Y hay personajes reales en la historia y de a poquito ver la trama y los pasillos de tribunales y los papeles apilados y una computadora que no anda y los cajones de escritorios de lata que crujen, ¿sí? Y hacen ruido, o imaginar la sede de Abuelas de Plaza de Mayo, que está en Virrey Ceballos y Belgrano, que es un lugar que yo visité desde afuera, pero imaginar a las abuelas adentro, a los jóvenes, a chicos de tu edad que no vivieron esa historia, pero que están con legajos, con fotos de desaparecidos, con expedientes judiciales, y todo eso es real. Y es doloroso, pero es necesario. Y así como es necesario, creo que es sanador. La historia sana, la historia tiene que ser sanadora. Entonces, yo políticamente no estoy alineado ni con abuelas ni con madres, por ejemplo, ni con el actual gobierno. Es más, hay una escritora muy, muy amiga mía que yo quiero mucho, en la cual le di el texto, le ofrecí el texto para que me escriba el prólogo y estuvo en desacuerdo y rehusó escribir el texto. ¿Sí? Rehusó por estar en desacuerdo con algunas cosas políticas que tienen que ver con el marco histórico en el cual está encuadrada la ficción. Claro. ¿Sí? Entonces, no es fácil, pero no sé, yo tampoco me pongo esquemas. Yo escuché en más de una oportunidad a escritores que dicen, bueno, estoy en casa y por ahí no tienen otro trabajo, o escribo durante la mañana, después del desayuno, después de hacer alguna actividad física, o se ponen una rutina determinada, y yo nunca me pongo ni objetivos. En ningún momento pensé el nombre del personaje, ni nada. Todo fue surgiendo, todo se fue dando, de a poco. Parece que los dedos en la QWERTY, ¿sí? Se transforman y empiezan a tener un comportamiento mágico, si querés ponerle, un comportamiento mágico. Y sí hay algo que es real. Muchas veces yo escribo mucho más con el corazón que con la cabeza. Muchas veces. Y como me fue bien, y me pareció algo muy auténtico, que habla de mí, ¿viste? Lo sigo haciendo. Y te repito, es una historia sanadora, es una historia que nos debe aleccionar a tener memoria, y cuando hablan de memoria, verdad y justicia, tienen que ir de la mano las tres, y podrían promediar un 33,33 cada una para llegar a un 100%, pero lo importante es la memoria. Por eso, como yo soy de la colectividad judía y mis padres se escaparon de la guerra siendo muy chicos, de distintos lugares, y mi abuelo también se escapó de la guerra. A ver, disculpe, nos quedan 20 segundos para concluir este vivo, lamentablemente, y nos encantaría seguir escuchándolo.
pero le insto a la gente a que lea próximamente De su misma piel y cierro este vivo con usted, así que nos vamos despidiendo. Pablo, muchas